Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a las clases virtuales de matemática. Las semanas anteriores hemos visto los temas de adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones, que son parte de los números racionales. Muy bien, vamos a terminar ya estos conceptos, esta práctica acerca de fracciones con la clase del día de hoy y pasaremos a los siguientes números racionales, que ya lo veremos con el tiempo. Bien, el día de hoy vamos a ver la teoría de los tipos de fracciones. ¿Eso qué quiere decir? Las fracciones propias, las fracciones impropias, las fracciones unitarias, las fracciones mixtas. Todos esos temas los veremos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la parte teórica. No se olviden que en cada video ponemos toda la información que ustedes van a tener que plasmar en su cuaderno. Después de plasmar en su cuaderno, en la siguiente sesión de Google Meet, que ustedes van a tener el tema ya copiado, vamos a hacer la parte práctica. En Google Meet hacemos la parte práctica. Eso quiere decir los ejercicios para poder reafirmar los conceptos que nosotros estamos utilizando y aplicarlos de manera adecuada. Muy bien, entonces, recuerden que el libro de matemática de Corefo, el colegio y la empresa Corefo nos pide a nosotros de que demos esta información. Corefo está comercializando sus libros vía internet. Se pueden comunicar directamente con Corefo por Facebook o en la página corefo.com.pe y pueden adquirir los libros de esa manera. Los libros van a ser utilizados. Si ya tienes el libro, te servirá bastante porque en la siguiente clase de Google Meet lo utilizaremos ya que tenemos toda la información acerca del tema de fracciones. Por tanto, vamos a empezar la clase el día de hoy. Recuerden que tenemos que plasmar todo y empecemos rápidamente. Vamos a ver ahora los tipos de fracciones. ¿Cuáles son los tipos de fracciones? Empecemos con la básica, que es la fracción propia. Ahorita les voy a explicar por qué razón se llama fracción propia. Primero leemos el concepto. Dice, es aquella en la que el numerador, no te olvides, el numerador es la parte de arriba, es menor que el denominador. El denominador es la parte de abajo. Por tanto, si yo tengo la fracción a sobre b, a mí me dice que el numerador es menor. El numerador que es el de arriba tiene que ser menor. Por tanto, a es menor que b. Ya está, nada más. Es decir, el número de arriba tiene que ser menor que el número de abajo. No hay nada más. Eso es una fracción propia. ¿Qué fracciones podemos encontrar? Ejemplos. Podría ser, digamos que arriba, es decir, nuestro numerador es 3. El de abajo tiene que ser mayor. Digamos que sea 7. 3 séptimos. ¿Es una fracción propia? Claro que sí, es una fracción propia. ¿Por qué? Porque nuestro numerador 3 es menor que el denominador 7. Otra, cualquiera, digamos, un medio. Ahora nos preguntamos aquí, ¿un medio es propia o impropia? Es propia, ¿por qué? Porque el numerador 1 es menor que el denominador 2. Entonces sí es. Un ejemplo más, rapidísimo, por ejemplo, un tercio. ¿Eso no es? Ok, ustedes en su cuaderno marcan una X si no es, o ponen un check si sí es una fracción propia. Un número más grande para ver si funciona, por ejemplo, 163, que es un número bastante grande. 163 y abajo 164. Nos preguntamos nosotros, ¿es propia o no es propia? Nos dice que nuestro numerador debe ser menor que el denominador. Nuestro numerador es 163, nuestro denominador es 164. Por tanto, sí es una fracción propia. Ok, pero además tenemos un pequeño concepto más. Como el resultado de la división siempre es menor que 1, bien, agarramos una calculadora y lo hacemos rápido. No, por ejemplo, un medio. ¿Cuánto es un medio? 1 entre 2 sale 0,5, es decir, no llega a 1, es 0 y un poquito más, pero no llega a 1. ¿Un tercio cuánto es? Es 0,33. ¿Eso qué quiere decir? De que es 0 y algo, pero no llega a ser 1, no llega a la unidad. Como el resultado de la división siempre es menor que 1, entonces se puede graficar, es decir, las fracciones propias sí se grafican. Y en la siguiente pizarra vamos a ver cómo es que se grafican estas fracciones. Muy bien, como les acabo de decir hace un momento, las fracciones propias, la respuesta de la división del número de arriba entre el número de abajo, es decir, el numerador entre el denominador, nos salía menor a 1, ¿no? Acabamos de ver que nos salía un medio 0,5, un tercio 0,33, y esas se pueden graficar. ¿Por qué razón? Muy simple. Imagínense lo contrario, que la respuesta sea mayor que 1, o sea, sería una unidad más una fracción, más un número pequeño, entonces tendríamos que hacer varios dibujos. Sin embargo, como hablamos de las fracciones
propias que son menores a 1, nuestro resultado va a estar dentro de la imagen de una unidad. Va a ser la unidad es lo máximo. Antes de la unidad, que es nuestra respuesta, lo vamos a poder graficar. Les explico rápidamente. Por ejemplo, ¿cómo graficamos un medio? Primero nos preguntamos, ¿es propia? El numerador es menor que el denominador. Sí es propia. Por tanto, ¿qué es lo que hago? Mi número de abajo, es decir, mi denominador, me va a decir cuántas veces lo voy a partir. ¿Cuántas veces voy a partir a mi dibujo? Aquí tengo el dibujo. Ok, muy bien. Me dice que lo tengo que partir en dos partes iguales. Por tanto, lo parto a la mitad. Aquí. Lo parto a la mitad. Este lado es igual a este lado. Y la parte de arriba nos dice, es decir, nuestro numerador nos dice cuántos espacios voy a sombrear. Yo tengo dos espacios. Sombreo uno nada más. Ya está. Un medio. ¿Qué significa un medio? La mitad de uno, ¿cierto? ¿Y este dibujo no es la mitad de uno? Claro que sí. Lo único que tenemos que hacer es cortarlo en lo que nos diga el denominador y sombrear lo que nos dice el numerador. Siguiente, un tercio. ¿Qué nos dice el denominador? 3. Lo tengo que partir en tres partes iguales, ¿no? Por ejemplo, esta y esta. 1, 2, 3 espacios iguales. Muy bien. ¿Cuántas sombreo? Sombreo solamente una. Eso me dice mi numerador. Ya está. Siguiente. 5 novenos. Ok. Primero, divido mi unidad en 9 espacios iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios iguales. ¿Cuántas sombreo? Sombreo 5. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ya está. ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, si nos preguntan a nosotros, ¿qué número es mayor? ¿Un medio, un tercio o 5 novenos? Muy simple. Ya cuando llegamos a este punto, tengan en cuenta que este dibujo y este dibujo son del mismo tamaño. Todos miden lo mismo. Por tanto, lo que yo recomiendo es hacer esto. Hacemos una línea, desde arriba hasta abajo, una línea punteada, en medio. Y nos preguntamos aquí, ¿cuál es mayor? Nos damos cuenta que un medio ya justo a la línea. Un tercio está antes, ese no es mayor. Pero 5 novenos, miren aquí, 5 novenos de la línea punteada se pasa un poquito. Por tanto, ¿cuál es el mayor? Este va a ser el número mayor. De entre los tres que tenemos, un medio, un tercio y 5 novenos es el número mayor. ¿Y cuál es el menor? El que está más cerca a ser 0. Por tanto, será un tercio. No, ese será mi número menor. Ya está. Ya hemos entendido entonces cómo se grafica una función, una fracción propia. Hemos graficado un medio, un tercio y 5 novenos. Hemos visto cuál es mayor, cuál es menor. Vamos a seguir con el siguiente tipo de fracciones. Muy bien, ahora veremos las fracciones impropias. ¿Qué es una fracción impropia? Una fracción impropia es aquella donde el numerador, el número que está arriba, es mayor que el denominador, el número que está abajo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una fracción, por ejemplo, a sobre b, va a ser igual a que la letra a sea mayor que la letra b, nada más. Es decir, el número de arriba tiene que ser mayor que el número de abajo. Por ejemplo, ¿qué número? Por ejemplo, el número 3 medios. Por ejemplo, ¿no? 3 medios. 3 es mayor que 2. Muy bien. Es un número impropio, una fracción impropia. ¿Qué otro número? Podría ser el número, por ejemplo, digamos 10 arriba y abajo tiene que ser cualquier número menor. Por ejemplo, 10 tercios. ¿No? ¿Es una fracción impropia? Claro que sí, es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el número de arriba, nuestro numerador, es mayor que nuestro denominador. Una fracción más. Un número grande, un número mucho más grande. Por ejemplo, 164. Abajo debe haber un número que también sea un número menor. Entonces podría ser, por ejemplo, 163. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Todos ellos son fracciones impropias. Ok, fracción unidad es otro de los tipos que tenemos que ver. Es aquella donde el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, cuando tengo una fracción a sobre b, va a ser igual a que la letra a, que es mi numerador, sea igual a la letra b, que es el denominador. En la siguiente parte del video veremos cómo es o la razón por la cual se dice fracción unidad. Muy bien, vamos a ver ahora entonces cómo se hace la gráfica de una fracción unitaria. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber por qué razón se llama fracción unitaria. Debe haber alguna razón. Ok, entonces empezamos aquí. Me dice aquí que la fracción unitaria es aquella que tiene
numerador y denominador iguales. ¿Es unitaria? Sí es unitaria. Lo vamos a graficar. Recuerden, el número de abajo nos dice cuántas divisiones va a tener. Aquí tengo una figura cualquiera. Lo voy a dividir en dos pedazos iguales. Aproximadamente aquí. Muy bien. ¿Y cuántas partes sombreo? El número arriba me lo dice, es decir, nuestro numerador. 2. 1, 2. Muy bien. Ok, eso estamos bastante bien. Pero, ¿cuánto es el total? El total es una figura. Empecé dibujando una figura y sigue siendo una figura. Vamos con la siguiente. Tengo una figura. Cualquier figura. Recuerden que esta figura de aquí completa es lo mismo que la figura de aquí arriba. Tiene el mismo tamaño, mírenlo bien. Ok, entonces aquí lo voy a dividir en 4 espacios diferentes. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos espacios sombreo? Sombreo 4. Por tanto lo voy a sombrear de nuevo. Ok, 3, 4. Muy bien. Miren que la parte de arriba está todo sombreado y la parte de abajo también está todo sombreado. Ok, vamos con el último ejemplo. 8 sobre 8, es decir, 8 octavos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que lo voy a dividir entre 8, en 8 pedazos iguales. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, eso nos dice nuestro denominador. Nuestro numerador nos dice cuántos de esos 8 pedazos van sombreados. En este caso van 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, lo he rellenado completamente. El de arriba también, el de arriba también. Un segundo. Pero si el de arriba era un total, que es el mismo total de aquí, que es el mismo total de aquí, y en todos los casos está sombreado, quiere decir de que todos son iguales. ¿Por qué? ¿Cuánto es 2 entre 2? 2 entre 2 es igual a, aquí lo voy a colocar al costado, igual a 1. ¿Cuánto es 4 entre 4? Es igual a 1. Y 8 entre 8 es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? De que todos son iguales. Eso quiere decir que 2 entre 2 es igual a 4 entre 4 y esto también es igual a 8 entre 8. Ya está. Todas las fracciones unitarias son iguales. De aquí hemos sacado un pequeño concepto que lo voy a poner aquí en la esquinita. ¿Cuánto era nuestro total? Nuestro total, en este caso, era una sola imagen, 1. En nuestro segundo caso era una sola imagen, 1. Y en nuestro tercer caso es una sola imagen, 1. Ojo, es una sola imagen que hemos partido, pero sigue siendo una sola imagen. Por tanto, de ahora en adelante, nuestro total, cuando no nos digan cuánto es, va a ser igual a 1. Esta parte es importantísima y no la debemos olvidar. El total en un ejercicio, cuando no nos dicen cuánto vale, significa que el total es igual a 1. Eso lo vamos a utilizar, así que apúntenlo en sus cuadernos, por favor. Muy bien, nos falta ver un par de tipos más, uno o dos tipos más de fracciones para terminar la clase el día de hoy. Muy bien, y lo siguiente que vamos a ver es el último tipo de fracciones, que son las fracciones mixtas. ¿Por qué se llaman fracciones mixtas? ¿Qué significa mixto? Mixto significa que tiene un solo tipo o varios tipos. Lógicamente, mixto significa que tiene diferentes tipos. Por ejemplo, un colegio mixto, ¿qué es? Un colegio mixto es un colegio que tiene tanto hombres como mujeres. Muy bien. ¿Qué más? En comidas también, por ejemplo, un sándwich mixto es un sándwich que tiene jamón, queso y a veces huevo. 3 elementos diferentes. Ok, entonces, ¿qué es una fracción mixta? Son aquellas que contienen un número entero y una fracción. Es decir, es la combinación de un número entero. ¿Cuáles son los números enteros? Más 1, más 2, más 3, más 4 hasta más infinito. O si no, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el menos infinito. Cualquiera de ellos. Uno de esos números y una fracción. Por ejemplo, aquí tengo una A grande, una B sobre C. ¿Eso qué significa? De que yo tengo un número entero, sería la letra A. Ya está. Que está sumado con una fracción, que sería B sobre C. Por tanto, A grande, B sobre C es igual a A más BC. A más la fracción BC. Nada más, lo único que hay que saber. Profesor, ¿y qué hago aquí? Esta es una suma de fracciones. Utilizamos los métodos que ya hemos conocido con anterioridad. Entonces, digamos aquí, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí la fracción 5 unidades, porque es un número entero, 5 unidades, 6 onceavos. ¿Cómo se resuelve? Muy simple. Primero, lo separamos como aquí arriba. 5 más 6 onceavos. Muy bien. 5 más 6 onceavos. Ok, ¿de ahí qué más se hacía? Ah, de ahí se completaba para que los dos fueran fracciones. 5 sobre 1, ya está. Y de ahí puedo aplicar, por ejemplo, carita feliz, porque son la suma de dos fracciones nada más. Ok, al costado ponemos nuestro resultado de la carita feliz.
que sería un 5 por 11, 55. 1 por 6, 6. En la parte de abajo, 1 por 11, 11. Ya está. Vamos a colocar su signo. Como aquí dice más, le pongo más. Y ponemos aquí simplemente lo que nos falta, ¿no? 55 más 6 son 61. Sería 61 onceavos. Esa es mi respuesta. Ya está. Profesor, pero me demoro mucho haciendo eso. ¿Hay otra manera? Sí, hay una manera que es más rápida. Miren esto. El número que está abajo, que es nuestro denominador, se multiplica por mi número entero. Y luego de eso se le suma la letra B. Nada más. Y luego el denominador se pone. Les explico. Miren que tiene que salir la misma respuesta. Si yo tengo 5 unidades, 6 onceavos, ¿qué es lo que puedo hacer? A ver aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero multiplico aquí. Luego sumo. Ya está. Entonces aquí ponemos 11 por 5, 55. Más 6, 61. Vamos a ponerlo aquí entonces. En la parte de arriba me ha salido simplemente, disculpen, me ha salido simplemente 61. Y en la parte de abajo, este denominador que está aquí se repite. Lo vuelvo a poner en la parte de abajo. Por tanto, 11. 61 onceavos. Y aquí me salió 61 onceavos. Por tanto, son completamente iguales. Yo como docente, ¿qué recomiendo? Yo como profesor les recomiendo que utilicen este método que es más rápido. Multiplicas, sumas y colocas el mismo número. Ya está, nada más. Bien, ok. Ahora nos falta ver un tema, porque hemos aprendido aquí a transformar una fracción mixta a una fracción, ¿no? Una fracción mixta la convertimos en una fracción. Pero ¿cómo hacemos para transformar una fracción a un número mixto? A una fracción mixta. Lo veremos a continuación en la pizarra. Muy bien, y como última parte del tema de fracciones mixtas, vamos a ver cómo se transforma un número, una fracción normal, a una fracción mixta. ¿Cómo transformar una fracción a una fracción mixta? Paso número 1. Divide el numerador entre el denominador, o sea, el número de arriba entre el número de abajo. Los dividimos como ya hemos aprendido desde las clases presenciales. Paso 2. Determinar el dividendo, representado por la letra D mayúscula. El divisor, representado por la letra D minúscula. El cociente, representado por C minúscula. Y el residuo, representado por R minúscula. Y el paso número 3, que es el más importante, armar la fracción de la forma C grande R sobre D. Es decir, nuestro cociente va a ser nuestro número entero. Nuestro residuo va a ser nuestro numerador. Y nuestro divisor va a ser nuestro denominador. Vamos a hacer un ejemplo para que vean que no es nada difícil. Digamos que yo tengo el número 61 onceavos, que es el mismo ejemplo que acabamos de hacer. 61 onceavos. Yo lo quiero transformar a un número mixto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Paso 1. Dividimos el numerador 61 entre el denominador 11. Vamos a ponerlo aquí. 61 entre 11. Ya está. Aquí, ¿qué número podemos poner en el cociente? El número 6 no, porque se pasa, 5 podría ser. 5 por 11, 55. Ya está. 61 menos 55 simplemente sale 6. Ya está. 11, 6 que está aquí, ¿lo puedo dividir entre 11? Ya no, es un número menor. Entonces, ahí nada más queda. Quedamos hasta aquí en nuestra división. Ok, paso 2, determinar el dividendo. El dividendo es 61, porque es nuestro total. Nuestro divisor va a ser 11, porque es el número de reparticiones que vamos a hacer. El cociente es 5, que es nuestra respuesta. Esto es nuestro cociente. Y nuestro residuo va a ser lo que nos sobra, que está aquí, es igual a 6. Muy bien, ya tengo dividendo, divisor, cociente y residuo. Muy bien, esto se cumple para todas las divisiones. Eso lo vimos en el tema de las divisiones. Esa es la fórmula de la división. Muy bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Paso 3, armar la fracción de la forma. Primero, el cociente lo ponemos grande. Cociente 5, lo ponemos como un número grande, va a ser nuestro número entero. Muy bien, ¿qué más? Nuestro numerador va a ser el residuo, y nuestro residuo es 6. Muy bien, y nuestro denominador va a ser el divisor, y en este caso el divisor es 11. Listo, colocamos el signo divisorio de nuestra fracción y ya está. Es decir, 61 onceavos es igual a 5 unidades, 6 onceavos. Profesor, ¿cómo lo comprobamos? Es el mismo ejemplo que vimos anteriormente. El que vimos anterior decía que 5 unidades, 6 onceavos se convertía en 61 onceavos. Ahora hemos hecho lo contrario, que 61 onceavos se convierta en 5 unidades, 6 onceavos. Es
Es decir, esa es la manera más rápida que nosotros tenemos para poder ver el tema de la transformación de fracciones normales a fracciones mixtas. Bien. Muy bien. Es todo lo que tenemos para el día de hoy en la parte teórica. Recuerden que todo lo que estamos viendo lo tienen que plasmar en su cuaderno. Después de plasmarlo en su cuaderno, el día jueves, que tenemos una sesión en Google Meet, vamos a resolver ejercicios y utilizar la teoría, para lo cual es necesario que nosotros lo tengamos ya apuntado. Bien, hemos visto el día de hoy los tipos de fracciones, propias, impropias, unidad y fracciones mixtas. Esos tres temas los veremos. Entonces, eso es todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Espero que ustedes estén bien en su casa y hasta luego.